Bueno, vamos a poner. Ok, hoy sí, vamos a iniciar con la clase de matemáticas de este día. Bien, el día de ahora vamos a hablar acerca de lo que son las potencias de 2. A esto se le llaman potencias o exponentes. Reciben, digamos, ambos nombres y es igual que cuando en la multiplicación decimos multiplicaciones o productos, o como que en la suma se dice sumas o adiciones. Es decir, tienen un nombre, digamos, alterno o tienen un nombre equivalente. Así que cuando hablamos de una potencia o de un exponente, son dos palabras para referirnos a lo mismo. Bien, entonces, tomando en cuenta eso, vamos a responder primero a la pregunta, bueno, ¿y qué es una potencia? Bien, una manera de ver las potencias es pensando en lo que vendría siendo las multiplicaciones. Buenos días, profesor. Buenos días, bienvenidos, gracias por conectarse. Eh, bien, entonces vamos a poner por acá vamos a poner aquí un pequeño texto. Vamos a insertar aquí un texto para representar lo que vendrían siendo las potencias, ¿verdad? Quizás me voy a llevar este que ya está un poco más grandecito, creo que nos va a servir para acá. Bien, entonces vamos a trabajar con las potencias de 2, pero realmente esto se aplica a cualquier otro número. Hacerlo un poco más grande, permítame. Bien, nosotros podemos tener un número, ¿verdad? Pero a ese número le vamos a poner ahorita lo que se conoce como un exponente. Déjenme ver si aquí puedo insertar. Voy a hacer con. ¿Tres? Quiero ver si hay acá. No tengo. Lo voy a hacer entonces con el formato del texto. Vamos a ponerle acá que sea un superíndice, se llama acá en esto. Eh, Normalmente para una potencia vamos a tener esos dos elementos. Eh, en una potencia tenemos algo que le vamos a llamar, vamos a poner acá una flechita, ¿verdad? Aquí. Vamos a poner, a ver, quizás de esta de acá. Tenemos el primer 2, miren, ese primer 2 es un elemento y el otro elemento de la potencia va a ser el 2 que es como más chiquito, ¿verdad? Esos números siempre se escriben como en la parte superior del otro y son más pequeños. En el caso de los procesadores de texto, como el que estamos usando, un manejador de presentaciones, a estos le dan este nombre. Le llaman superíndices cuando están en la parte de arriba. Nosotros en matemáticas le vamos a llamar potencia o exponente. Es el nombre que le vamos a dar acá. Entonces vamos a ver acá. Tengo un texto que no está del color. Vamos a usar este texto, pero le voy a cambiar el color. Vale, entonces aquí tendríamos los dos elementos. Vamos a llamarle a uno la base. Así se le llama a este elemento. Es la base. La base siempre se escribe normal, ¿verdad? Es como el número más grande, ¿verdad? Pero se escribe normal. Esta es la base de una potencia. Y al pequeño que está arriba, le vamos a denominar a esto un exponente. Exponente. Esa es la base y ese es el exponente o potencia, se le llama también, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos de una potencia.
es, digamos, una operación que si las primeras operaciones que hemos visto en matemáticas son suma, resta, multiplicación y división, la siguiente operación que se viene a la división es la potencia. Entonces, la potencia se escribe de esta manera. Aquí estamos diciendo 2 elevado a la 2. En muchos casos se suele utilizar números, ¿verdad? Entonces, en algunos libros de matemáticas van a encontrar a veces que en vez de estar esto así, dicen acá, o ponen, mejor dicho, acá lo que sería una letra, una A, y aquí ponen una X. Entonces le llaman A a la X. Entonces, esto se lee así, la base a el exponente. Entonces, 2 elevado, se usa la palabra elevado a la 2. Eso sería como decir a elevado a la X o a la X o 2 a la 2. O sea, hay diversas maneras de expresar. Esa forma de a la o elevado a es como cuando en la operación decimos más 2 más 2, 3 más 3, 4 menos 5, o cuando decimos 5 por 2, 3 por 5, o cuando decimos 10 entre 2, 15 entre 3. Entonces, esa es la forma de expresar en palabras la operación. Pero ahora, ¿qué significa un número elevado a una potencia? En términos de cálculo, ¿verdad? Significa lo siguiente. Significa multiplicar la potencia, ¿verdad? Tantas veces, una potencia significa multiplicar la base tantas veces como lo indique el exponente. Es decir, multiplicar el número base por sí mismo tantas veces como lo indique el exponente. En otras palabras, si nosotros decimos 2 elevado a la 2, es como decir, bueno, si 2 es la base, significa que tengo que multiplicar la base por sí misma 2 veces. Entonces, aquí está 1 y aquí está 2. Si tuviéramos otro tipo de exponente, por ejemplo, acá fuera el 3, digamos que no es el 2 y es el 3, entonces eso significa que tengo que multiplicar 2 por 2 por 2, que sería, ¿verdad? Como decir, bueno, 2 multiplicado por sí mismo 3 veces. 2 multiplicado por sí mismo 3 veces. Si hiciéramos los resultados, es decir, si llegáramos al resultado de esto, diríamos, bueno, 2 por 2 es 4. En el otro diríamos, bueno, 2 por 2 es 4, pero ese 4 multiplicado por 2, o sea, si llegamos hasta acá ya sabemos que esto da 4, pero si al 4 lo multiplicamos por otro 2, entonces eso nos da 8. Nos da 8. Bien, y así con cualquier número. Supónganse la base fuera otro número. Por ejemplo, si pusiéramos acá un número de base 3, que la base en vez de 2 sea 3, y decimos 3 elevado a la 3. Esto también se conoce como bases cúbicas y bases cuadradas. Normalmente a un exponente 2 se le llama el cuadrado de un número. 2 al cuadrado, podríamos decir. Pero cuando se usa la base 3, se llama cubo. Base vendría siendo, por ejemplo, 2 al cubo, es igual que decir 2 a la 3. 3 al cubo es igual que decir 3 elevado a la 3. O 3 elevado a la tercera potencia. O sea, esta operación tiene un montón de nombres, pero tiene un montón de nombres cuando se realiza. ¿Qué significaría 3 elevado a la 3 o 3 al cubo o 3 elevado a la tercera potencia? Significa que la base 3 se multiplicaría por sí misma, ¿verdad? 3 veces. Se multiplica por sí misma 3 veces. Si 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27. Entonces, no sé si van a captarme ya, si no, vamos a volver a explicar un poco más, ¿verdad? Pero si no me han captado, voy a repetir quizás esta idea.
las potencias es otra forma de ver la operación de la multiplicación. Es una aplicación por separado de las multiplicaciones. Es multiplicar el mismo número, que en este caso es la base, por sí mismo tanta cantidad de veces como lo indique el exponente. Ahí es donde tenemos la definición de una potencia, ¿verdad? O de lo que se conoce también, ¿verdad? Como una potenciación. Consiste en que yo tengo un número base y ese número lo voy a multiplicar por sí mismo tantas veces como lo indique su exponente. Entonces, claro, hay números elevados a la 4, a la 5, a la 6, a la 7 y a la 8, a la 10, a la 11, a cualquier número. Pero ese número del exponente, el número que esté en el exponente me va a indicar a mí cuántas veces se debe de multiplicar la base por sí misma. Hay calculadoras que traen, ¿verdad? Sobre todo las que son científicas, traen esta operación, ¿verdad? Incluida dentro de lo que vendrían siendo sus teclas. Bien, pero si no la trae, si es una calculadora estándar, entonces lo que se hace es ir multiplicando el mismo número tantas veces como lo indique el exponente para llegar a una respuesta. Pero no son más que multiplicaciones del mismo número por sí mismo. Bien, ahora vamos a quedarnos ahorita con lo que son las, voy a poner acá, vamos a quedarnos ahorita, mire, con lo que son las potencias, ponerle acá, potencias de 2. O sea, cuando usamos como, bueno, ahora vamos a poner potencias de base mejor, de base 2 le vamos a poner. Potencias de base 2. Es cuando la base no la vamos a modificar y siempre vamos a estar usando el número 2. Entonces voy a usar esto que ya tenemos acá para que lo ilustremos mejor. Pero lo voy a hacer un poquito más pequeño porque nos van a salir varios números. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Vamos a verlo más o menos quizás así. Bye. Hay varias reglas, ¿verdad? Pero vamos a comenzar viendo algunas de ellas. En la primera regla vamos a decir, miren, cuando se utilizan estas potencias, ¿verdad? Cuando se trabaja con potencias, debemos de estar conscientes que existe la potencia 0, 2 elevada a la 0. Existe eso, pero el elevar 2 a la 0 es como hacer una multiplicación por 0. Entonces, cualquier número de cualquier base elevado a una potencia 0 siempre va a ser su resultado 0. Entonces, a veces estas potencias ni siquiera se toman en cuenta, ni siquiera se agregan a los listados o no son importantes porque comienzan o nos dan un resultado nulo. Entonces, normalmente comenzamos desde la potencia a la 1. Un número elevado a la 1 es el mismo número porque es como multiplicar por 1. Es como decir, bueno, 2 elevado a la 1 es como solo decir 2, no hay más. Ahora decimos 2 elevado a la 2 es como decir 2 por 2. Y 2 por 2 decimos, bueno, eso es 4. Este ya lo vimos, es como decir 2 por 2 por 2. Y ya decíamos, bueno, eso es 8. Y después podemos seguir con otro más, ¿verdad? Si retomamos este, por ejemplo, el siguiente sería decir 2 elevado a la 4. Es como agregar una multiplicación más acá, ¿verdad? Es como que hacemos aquí una multiplicación más. Permítanme, regálenme un minutito, solo tiene una llamada, permítanme.
Ok, bien, entonces continuamos acá. Esto hay formas de hacerlo diferente. ¿Ya? Podemos ir diciendo, bueno, 2 por 2 es 4, que ya lo sabemos. Por 2 es 8. Y por otro 2, entonces diríamos, es como decir 8 por 2, 16. Entonces, 2 elevado a la cuarta o 2 a la 4, que podemos decirlo también, es 16, ¿verdad? Es como multiplicar el número 2 por sí mismo 4 veces. Luego podemos ir al siguiente bloque que sería 2 elevado a la quinta o 2 a la 5. Es un 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2 y ahora 5, 2. Entonces, lo más fácil para sacar estas potencias de base 2 es como ir pensando en el anterior. O sea, si ustedes se fijan, el doble de 2 es 4. El doble de 4 es 8. El doble de 8 es 16. Por lo tanto, el doble de 16, porque hasta aquí sabemos que hay 16. En 2 a la 4 hay 16. Si esos 16 los multiplicamos por otro 2, entonces es como decir, bueno, es 2 veces el 16, que sería 32. Si sumamos 2 veces 16 o multiplicamos 16 por 2, eso nos da 32. Y por esto es que las, las potencias de base 2 son como las más fáciles de ir recordando, porque en cada una, a la siguiente que vamos, es el doble de la anterior. O es como que multipliquemos el resultado anterior por 2. Lo mismo sucedería si llegamos aquí, por ejemplo, a 2 a la 6 o 2 a la sexta potencia. Es como agregar un 2 más aquí y es como decir, bueno, voy a multiplicar entonces el 32 por 2. Aquí es como decir, bueno, 2 por 4, 2 por 2 es 4, de ahí 3 por 2 es 6, sería 64. Y ahí hemos llegado a 2 a la 6. Pero esto sigue, ¿verdad? ¿Y qué tal si llegamos ahora a la siguiente que sería 2 a la séptima o 2 a la 7? Es como agregar un 7 más. Y vean cómo se va formando ahí esa, como que fuera, parece como una escalera de números, ¿verdad? En donde vemos esos dos que se van multiplicando y se forma como una escalera que vamos hacia arriba hasta el último peldaño. En esta llegaríamos a decir, bueno, el doble de 64, que es como 128. Eso es 2 a la 7, 128. ¿Ya? Y podríamos seguir con la siguiente, que sería como decir, bueno, hasta aquí hemos llegado a 2 a la 7, pero hoy vamos a 2 a la 8, que es como agregar un 2 más. Entonces, si uno va contando aquí, miren, hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6, hay 7, hay 8 números 2. Entonces, el resultado de esta, ¿verdad? Vendría siendo como decir, bueno, ¿cuánto es el doble de 128? ¿O cuánto es 128 dos veces? Si hacemos la operación, vamos a llegar a que es 256. Es el doble de 128. 256. Y voy a hacer un poquito más pequeñitos los números porque todavía vamos a seguir, por lo menos vamos a llegar hasta el 10, ¿verdad? Vamos a hacerle un poquito de más espacio a los que faltan. Entonces, iríamos al siguiente. Y en el siguiente, pues nos encontraríamos con que vamos a usar estos mismos 8, pero hoy vamos a decir 2 a la 9. Y vamos a multiplicar por un 2 más. Y vamos a poner aquí el resultado de 2 a la 9, que sería el doble de 256, que es 512. 512 es el doble de 256. ¿Verdad? Si no lo hemos calculado, pensemos, bueno, 250 más 250 son 500 y 6 más 6 son 12. De ahí salen los 200,
De los 256 sale los 512 en el doble. De 2 veces 256. Y nos vamos a quedar hasta este último. Aunque se puede seguir, pero ahorita nos vamos a quedar hasta acá. Que sería en 2 elevado a la 10 o a la décima potencia. Que es como que agarremos acá, ¿verdad? Un 2 más por aquí. Y sería ahora el doble de 512. ¿Cuánto es el doble de 512? Bueno, por ahí encontraremos que es 1024. Es como decir, bueno, 500 más 500 son 1000. 12 más 12 son 24. Ahí tendríamos entonces formado, mire, todas las potencias de base 2, desde el número 1 hasta el número 10. Pasando por el número 4, el 8, el 16, el 32, el 64, el 128, 256, 512 y 1024. Y ahí tendríamos entonces todos estos valores. Estos valores, ¿verdad? De potencias de base 2 son muy utilizados en el área de las computadoras. Recuerden que hemos estado viendo relaciones entre la división por 2 y ahora la potenciación de base 2 está relacionado, estas dos cosas están relacionadas al sistema binario, que es lo que utilizan las máquinas pues para funcionar. Yo les voy a poner una tarea, ¿verdad? Si ustedes tienen teléfonos o si tienen memorias USBs o si van a un centro comercial donde vendan memorias USBs o memorias micro SDs, pónganle atención a las capacidades de las memorias, ¿verdad? Pónganle atención y vayan a ver de qué capacidades son la mayoría de memorias de computadoras o de tarjetas para lo que son cámaras, ¿verdad? Y van a darse cuenta que siempre aparecen estos números. Lo que le ponen a la par es la palabra de los gigas, pero van a ver que hay tarjetas de 4 gigas, de 8 gigas, de 16 gigas, de 32 gigas, de 64 gigas, de 128 gigas, de 256 gigas, de 512 gigas. Eso es porque la medida para almacenar información en la computadora está relacionado al sistema binario. Por lo tanto, los datos, los famosos bytes que se guardan en información, son números binarios. De ahí es que las capacidades de almacenamiento de los mismos están relacionadas a estos números. Si no, veámoslo en un teléfono, ¿verdad? Los teléfonos nos los venden con capacidades de almacenamiento. Nos dicen, mire, tiene tanta memoria interna. Y ahorita la mayoría de teléfonos que están vendiendo actualmente andan entre los 32 y los 64 gigas, los más estándares. Pero hay otros que ya traen más capacidad de almacenamiento. Pero estos números que hemos obtenido en esta escalera, ¿verdad? De potencias de base 2 son los que se suelen utilizar para todos estos aparatos. ¿Por qué razón? Porque la información que ellos guardan está en sistema binario. Y el sistema binario significa que es de base 2. Es decir, que solo utiliza 2 números para formar todas las cantidades. Bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta acá con el día de ahora con la clase de matemáticas. Y como hoy es viernes, pues... Profesor, Dígame. Adelante, les escucho. aquí tengo yo una memoria de 16 días. 16 gigas, correcto, ¿verdad? Si tienen memorias ahí, traten de ver y van a darse cuenta que esos números que hemos sacado ahorita son los que se suelen utilizar para todo tipo de memorias. Memorias USB, memorias SD y memoria RAM también de computadoras. Bueno, hoy sí Mire, nos... profesor, va a mandar foto de lo que acabamos de copiar. Va a mandar Sí, se captura. los voy a mandar.